Y habíamos visto que aparecían estas tensiones, las que están dibujadas en verde, pero ahí habíamos hablado de un área asterisco. El objetivo de la clase de hoy es lo que se explicó en la teoría, ahora lo vamos a hacer en forma práctica, entender qué es lo que es la área asterisco, el área de la sección que tiende a resbalar, ¿bien? O a resbalar o a separarse. Ese día también, bueno, que estuvimos analizando estas fórmulas, el momento, cuando era cero y demás, llegamos a esta fórmula, estaba acá. Sí, que depende del autor y depende de quién esté traduciendo, tiene un nombre diferente, pero lo mismo que acá Juraski, van a ver otro punto que es con J, acá Coliñón, y bueno, era sección tangencial, esfuerzo de corte, estamos analizando, la sección S asterisco es el momento estático, la sección que tiende a separarse, dividido un ancho B, la inercia de la sección, la inercia completa de la sección. Esta es la fórmula de teoría, y esto se había analizado, ¿se acuerdan de estos dibujitos? ¿Qué vamos a aprender a hacer hoy? Cómo se calculan las tensiones, que si hay corte, dividido en área, hay una tensión de corte. Acá, este es otro apunte. Cuando yo estudié, fíjense que incluso se escribe de forma diferente. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve calcular las tensiones de corte? Entonces, trabajando con elementos de una sección compuesta, cuando ustedes colocan la sección, si no las unen de alguna manera, en el momento que la colocan, le ha pasado a ustedes seguramente cuando están trabajando con varios elementos, si no los unen, ya sea con tornillos, ya sea con clavos, ya sea pegados, cuando empieza a trabajarse de forma, porque aparecen las famosas tensiones, algunos libros le dicen tensiones o esfuerzos rasantes. ¿Sí? Ahora, fíjense esto es lo que vamos a ver ahora. Si tuviéramos una viga, le aplicamos una carga P, y la viga fuera maciza, veamos esta situación. Es lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Perdón, esto era para mostrarle un ejemplo. Algo que... A ver, ya vuelvo, ahí estoy. Es una sección maciza. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varios elementos como esto? No vamos a ver las fórmulas y por qué se incrementan las tensiones, ¿no? Pero si tuviéramos varias tablas unidas entre sí, cuando nosotros le aplicamos la carga, fíjense que la forma que va a tener todo el conjunto de los elementos. Esta es la parte que yo estoy tratando de mostrarles. Una va a resbalar respecto de la otra. Eso le llaman de resbalamiento, le llaman esfuerzos rasantes. Nosotros vamos a usar la fórmula, las tensiones que nosotros vamos a calcular a causa de esto. ¿Por qué? Que si estos elementos no estuvieran unidos a esta situación, pero como en realidad vamos a esto, ven que los elementos están unidos, ven que esto acá se mantiene recto, esto es lo que se llama esfuerzos rasantes, mantiene recto. Si no estuvieran estos bulones, pasaría esta situación, se resbalaría, se desplazaría uno respecto al otro. Pero como se mantienen unidos, ahí es donde aparecen esfuerzos acá. Voy a dibujarle de esta manera así, para que el bulón está siendo sometido a un esfuerzo de corte. Y lo dividimos por la sección, el bulón tiende a tener un esfuerzo de corte. Entonces, esto vamos a ver, si bien en la teoría ya habíamos visto, en el centro, en coincidencia con el eje baricéntrico de la sección, las tensiones máximas. Entonces, vamos a ver, ¿para qué sirve esto? Para este tipo de situaciones, para unir secciones como les mostré un poco más arriba. ¿Alguno de ustedes fue al puente de Huaray que alguna vez habrá visto que son un montón de elementos unidos entre sí? Perfiles, doble T, anchuelas, hierros, ángulos. Bueno,
esto, en esa época no existían bulones ni soldaduras, se hacían con remaches. Entonces, vamos a ver cómo se calculan las tensiones tangenciales, de manera tal de que si nosotros tenemos elementos simples unidos entre sí, se pueden lograr situaciones parecidas a lo que sería el conjunto. Esto es la estación de servicio en Piedrabuena. Fue la semana anterior, ¿ven? 19 del 6. Tiene la estación de servicio de Piedrabuena. Ustedes van a ver una viga así, enorme. Si se acercan, ahora voy a hacer un zoom, sobre todo acá que le da el agua. Es raro esta forma. Nos lo dieron otra forma que generalmente se le da donde está en contacto con el agua, pero alcanzan a ver que son muchas láminas entre sí, de ahí se llaman vigas laminadas. Si ustedes miran acá, estoy tratando de marcar, van a dar cuenta que son diferentes los colores de las maderas, porque son varias láminas encoladas. Estas tienen una pequeña deformación, no son totalmente lisas, porque mientras más rugosa, mejor absorbe los esfuerzos de corte, ¿no? Ven que se ven muchas láminas. Y estamos hablando, ¿ven? Miren, fíjense, 80 centímetros se da la puerta, hagamos la otra foto. Pero son vigas de bastante altura. Pueden lograr cosas interesantes. Sé que hace rato que no fueron a Punta Arenas, ¿no? Vos. ¿Alguno de ustedes fue a las pistas de hielo que hay en la zona franca? A la Una pista vez de fue. Yo hielo, la vi sí. nomás. A ver, vamos a hacer una cosa. Quiero mostrar un ejemplo de... Me acabo de Yo fui, acordar. pero como hace 4 años, pero no me animé a ir a la pista. ¿No? No, profe, si no, me caía. Duele la caída en el hielo. Por eso. Bacana, nadie le saca fotos a las estructuras. A ver acá. Bueno, quiero mostrarles este tema que vamos a ver. Recuerdan que una regla para poder acordarse de la fórmula es tengo que saber bien inglés. A ver, acá encontré en las fotos. Bueno, fíjense que acá se ven unas vigas, pero no se alcanzan a distinguir del todo. Fíjense que hicieron con vigas laminadas. A ver si se ve más grande. A ver esta. Ah, miren, qué interesante. Ya me las bajo. Bueno, voy a hacer un zoom. En esta no. Acá sí. Todo lo que es la estructura de la pista de hielo de la zona franca es todo vigas laminadas. No sé qué pasa con la foto. A ver, ahí sí. Bueno, Fíjate, Matías, sí. la foto que tenemos en el logotipo de la materia, Ah, en el aeropuerto de Ushuaia, tienen razón. eso no es el aeropuerto de Ushuaia, pero es la mirada también, ¿eh? Eso es el shopping de Ushuaia. Del Ah, aeropuerto ni hablemos. claro. Esa foto que está ahí puesta en el encabezado de la materia es del shopping de Ushuaia que diga la minada. Esa que está ahí, o trae esa. A ver, A ver. o sea que si hago clic acá me va a pedir cambiarla, no la Ah, voy a bueno, poder. bueno.
Esa foto la está agrando acá, sacada, espere, esa la espere. saqué yo. Esa foto la saqué yo del shopping de Ushuaia, que está hecha con estructura laminada. No sé si se alcanza Bueno, a y ver. y se alcanza a ver bastante bien. Voy a googlearla tal vez. Sé que el aeropuerto de Ushuaia tiene, pensé que era el El aeropuerto, pero aeropuerto de fíjense, Ushuaia, y el aeropuerto de Ushuaia es más representativo todavía. entonces fíjense chicos que lleno de, hay muchas láminas de madera, son de antecitos, no existe un árbol que tenga esta forma. Bueno, sí, debe existir, pero sabe lo que debe ser carísimo. Vigas laminadas unidas entre sí, aún así fíjense que tiene bulones. Lo que les mostré es vigas laminadas y además hay bulones para reforzar. Acá lo que la cancha, ven, fíjense que se hacen vigas muy grandes. Fíjense que acá, bueno, después, son ejemplos, ¿está bien? Y acá lo que le explicaba que incluso se pueden hacer vigas curvas. La madera laminada. Ah, bueno, miren esta foto acá. Ahí está más que interesante. Está perfecto. Entonces, existen esfuerzos de corte, ustedes van a decir esto es una columna, porque me habían dicho que era para la flexión, bueno, pero esto es la estructura. Acá, pasó, me achicó la foto. No, no importa, está, vale como idea, ¿no es cierto? Vamos, ahí si no, acá, así era. Todas las vigas, en conclusión, están laminadas. Por lo tanto, si hay corte, como vimos desde el primer parcial, flexión, esfuerzo, fuera lo que tenía que ver con la parábola, si teníamos el momento flector, teníamos el esfuerzo de corte, incluso se acuerdan las verificaciones donde el corte era cero, el momento es máximo, todo eso sigue aplicándose a estos temas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Calcular acá, este lugarcito, cuánto es la tensión de corte para saber qué bulón vamos a poner, para saber qué sección de madera necesitamos para trabajar, unir estos esfuerzos de corte al que estamos o está siendo sometido. Bueno, acá fíjense. A ver. Ahí está. Entonces, si muevo mucho, ven dónde está acá el cursorcito este, ahí, ven que es la madera de un lado unidas con las maderas del otro lado. Acá tenemos una viga, está siendo sometida a la flexión, es el cordón superior, hay tracciones de corte también. Entonces, ¿ven? Son ejemplos para mostrarle para qué sirve. Entonces, vamos a continuar con esto, y ya creo que como ejemplo sirvió esto. Todo esto, estamos mirando acá, secciones que son compuestas, al unirlas, se va a deformar un conjunto, ese conjunto va a hacer que aparezcan las tensiones de el tengo que saber en inglés. Entonces, voy a usar la carpeta de clase que teníamos siempre, y vamos a aprender a calcular eso. A ver, la fórmula es sencilla, este es el valor que tenemos que obtener, la tensión tangencial. U es el esfuerzo de corte, Bien, lo estoy grabando, se llama esfuerzo de corte, y es el esfuerzo de corte que tiene que ver con esta gráfica. No es lo mismo el esfuerzo de corte que estamos calculando acá, el famoso. Recuerdan que para calcular las reacciones hacíamos así, poníamos acá, después el diagrama cuerpo libre teníamos el vector Q. ¿Qué era el Q este? Este era la carga distribuida por la longitud. Bueno, este corte no es lo mismo. ¿Está bien? El valor del esfuerzo de corte que está acá es que corresponde, en este caso, a la reacción, pero no es la carga puntual equivalente. ¿Está bien? Una vez más, así queda grabado. El Q, en el caso este de una carga distribuida, no es la carga puntual equivalente,
sino que representa el esfuerzo de corte de la gráfica. ¿Qué va a hacer acá el corte máximo? Si bien está calculado, pero ya se los adelanto. Va a ser la carga puntual equivalente dividido 2. Eso es lo mismo que el valor de la reacción. ¿Bien? No es lo mismo. Ese asterisco es que vamos a aprender a calcular. B es el ancho de la fibra donde estamos analizando. Y en la inercia es, fíjense que yo en clase le escribía con otro color incluso, que es la inercia baricéntrica de toda la sección. No importa dónde lo estemos analizando. No importa. Por lo tanto, fíjense, para que lo vayan pensando, que se vayan haciendo la idea. Tensión de corte es en una fibra a distinta altura lo que nosotros estamos analizando. Fíjense que el tau 3 no es lo mismo que el tau 2, que el tau 1 y el tau G. Este valor es de acuerdo a dónde lo estamos analizando. El valor de corte es la misma en toda la sección, el mismo esfuerzo de corte en toda la sección. Inercia la misma en toda la sección. En este caso, como es un rectángulo, no importa si estoy acá, no importa si estoy analizando acá, o en un infinitésimo antes, acá como si fuera con un pelapapa ahí, una espesor así, siempre el B que estamos marcando es el mismo. Por lo tanto, lo dejo escrito acá, en un rectángulo, esto es constante. En un rectángulo. ¿De qué va a variar? A ver, ¿en función de qué va a estar el esfuerzo, la tensión tangencial tau? El momento estático de la sección que tiende a resbalar. ¿Sí? Este valor es el mismo, varía este. Hasta acá estoy explicando qué significa cada una de las letras. Después el objetivo del ejercicio es calcular el esfuerzo, las tensiones tangenciales y calcular el máximo, y ya saben, ya conceptual, ya lo habían visto eso, el tau en el centro de gravedad es el máximo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se calcula el S asterisco. Vamos a empezar por una sección relativamente sencilla, ¿no? Fíjense que este año, esta clase la habíamos visto el 27 de septiembre, el 28, así que estamos muy bien. La inercia baricéntrica de todo el rectángulo era base por altura al cubo sobre 12. Tenemos 10 centímetros por 20 centímetros al cubo dividido 12. La inercia del tirante sería 1666. Yo acá les pido siempre, y bueno, acá con sugerencias, cuando estamos trabajando con inercias, son números muy grandes, como ustedes ven, y después van a ver que cuando es un elemento compuesto más grande, incluso no ocupen decimales. Fíjense que lo digo desde el principio, van a ver que todos los valores que están acá, se dio en clase, no ocupan decimales. En 6.666 cambia. 6.666,15, 30, 90, 80, nada. Nada. Aparte son valores que no tienen incidencia. ¿Por qué le digo esto? Porque si van calculando, estoy generando beneficios a ustedes para que miren más rápido. Y no usan decimales en lo que es en lo que es acá en inercias, y van a ir mucho más rápido. Incluso como ejemplo que un año me pasó que un alumno me quiso hacer, no sé si llamar desafiar o qué, se quedó corto de tiempo, que trabajó con 8 decimales. Todos los números lo calculó con 8 decimales. Se le acabó el tiempo. Que no pudo completar el ejercicio. Fue hace rato, fue como hace más de 5 años. ¿Y aprobó? ¿Qué fuerte? ¿No? ¿Y aprobó el compañero? Claro que no. No terminó los ejercicios.
Profe, por eso lo trabajan con centímetros, porque si los hiciéramos con metros serían más chiquitos los números y ahí sí tendríamos decimales también, ¿cierto? Pero lo que pasa es que si vos acá centímetros a la cuarta lo pasás a metros a la cuarta, tenés que ir pasando de a 4 ceros, o sea, a 4 lugares. Ahí ya vas a tener 0,00006666 en metros a la cuarta. Y ahí es peor. Ah, ahí entendí. ¿Me entendés? O sea, es más complicado. De ahí es que, fíjense que los ejercicios que nosotros le damos, allá que pongamos quizá acá 0,25 toneladas por metro, tratamos de darle unidades de manera tal de que, por un lado, sean conocibles. Por ejemplo, ustedes no van a la panadería a pedir 9,81 newton de pan. Nadie dice eso. Más allá que la unidad internacional sea eso, ¿no es cierto? Pero generalmente vemos las cosas que tienen uso frecuente nuestro. Bueno, vamos a ver qué era el esfuerzo de corte. Acá, esfuerzo de corte, no Q. Insisto, y con esto termino y ya muestro ese asterisco. ¿Cuánto sería el valor de la reacción acá? El valor de la reacción, a ver si está calculado. No. Bueno, lo habremos hecho en clase y lo escribimos así nomás. Bueno, no, acá está. Zona, y 500. Se me escapó. 150 kilos por metro. La viga tiene 4 metros. El Q carga puntual equivalente sería 1000. Pero la reacción es 500. Entonces, una vez más, ya los cansé, pero creo que me digan que los cansé, entendieron. El Q máximo, el valor del corte máximo en este ejercicio es el valor de la reacción. No es la carga puntual equivalente. Bueno, listo. Ya no se los digo más. Espero que lo hayan entendido. Entonces, el valor este es 500. El B, el ancho este de la fibra, donde estaríamos cortando. La inercia la calculamos, 6.666. Tenemos 1, 2, 3 valores ya conocidos. Nos queda saber qué es el S asterisco. Bueno, vamos a contar qué es el S asterisco. Bueno, les cuento. Por lo general, como ya saben que el momento de inercia hay que calcularlo. Si es una sección, lo calculamos acá, y si no es la sección compuesta. Y para calcular el momento de inercia, como en este caso, ahí, primero hay que calcular el centro de gravedad. El centro de gravedad se calcula tal cual como los ejercicios del primer parcial. Fíjense que acá son los rectángulos, simple el ejercicio, son sencillos. Entonces, primero, centro de gravedad. El caso del rectángulo, lo conocemos, ¿no? Estos serían los pasos, calcular el ejercicio. Después, la inercia, ya la tenemos. Y bueno, el S asterisco. Una cosa que tienen que entender, se los dije, pero está escrito acá. Ah, perdón, estaba diciendo esto. 4 centímetros, 7 centímetros y 9,98. Yo les voy a decir, por lo general, dónde hay que calcularlo. Por lo general. Otras veces va a depender de ustedes. Acá dijimos, vamos a calcular el S asterisco en 4 centímetros, en un lugar que está a 7 centímetros, en un lugar que está a 9,98 centímetros. ¿Dónde es 9,98? Acá. Casi un infinitésimo donde termina la viga. Pero es para poder obtener un valor. Entonces, veamos acá. Siempre les pido que hagan este dibujito, para ayudarlos a ustedes. Hace varios años me di cuenta que una de las... Quizás otro puede hacerlo de otra manera. Si alguno de ustedes diga, lo voy a hacer con la integral, como se halló en la teoría. Le digo, bueno, imagínense que vienen por acá, cortan la viga en dos. Cortaron la viga en dos. En el lugar que cortan, y estoy marcando acá en rojo como lo acabo de hacer, ese ya determina el ancho B. Ahí
me sirve para los restos de los ejercicios. Y corto ahí en el centro de gravedad, me puede ir o esto, cuando digo se puede ir, es, si me quedo con la parte de abajo, la parte de arriba es la que se desplazaría, resbalaría, me quedo con la parte de abajo. Y si me quedo con la parte de arriba, resbalaría. Todos los cálculos que hacemos, por lo general, es para arriba. Si van para arriba o van para abajo, no interesa, porque el corte es el mismo. El B es de donde lo están analizando y la inercia de toda la sección. Y el momento estático, en área por una distancia, no varía si lo estamos analizando para arriba o para abajo, y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, vamos a hacer como si hiciéramos... ya está hecho acá abajo. Fíjense que lo que hice acá solamente es dibujar un lado el eje baricéntrico, y ese es el que no tienen que perder de vista nunca. Siempre dibujen el eje baricéntrico. Siempre dibujen el eje baricéntrico, porque todo se mide ahí. El S asterisco siempre es el momento estático respecto del eje baricéntrico de la sección que tiende a resbalar. Entonces, momento estático obtenido al cortar la sección. ¿Cuánto es el momento estático? ¿Cómo hacíamos el teorema de Variñón? ¿Se acuerdan? Sacamos la superficie y tomábamos la distancia baricéntrica al eje S de referencia. ¿Se acuerdan? ¿El parcial? La mayoría pudo hacer bien esos ejercicios. Bueno, entonces no habría razón por qué este ejercicio no lo hagan bien, porque es lo mismo. Momento estático de una sección respecto al eje baricéntrico. ¿Cuál es el momento estático? ¿Cuál es el área acá? 10 por 10. El área. Ese es el área asterisco, ¿no? Eso es que ese asterisco G. ¿Qué significa ese asterisco? Momento estático de la sección. Como hay varios momentos estáticos de la sección que tiende a resbalar, el subíndice que está acá corresponde al punto donde lo estamos analizando. Ese asterisco G, el momento estático obtenido al cortar la sección en el centro de gravedad. El área, 10 por 10. ¿Y cuánto es el baricentro? 5 centímetros. 5. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es 10 por 10? 5, 500 centímetros cúbicos. El ancho B ya dijimos que es 10. Este valor que ya habíamos dicho que era constante, lo habíamos calculado ese día en clase. ¿Entienden qué es este número que está acá? Fíjense que para no copiar todas las veces, porque si no todo el tiempo habría que estar copiando Q, B y inercia, lo dejamos como constante, lo multiplicamos 500 centímetros, incluso con las unidades queda así. Nos queda que la tensión de corte en coincidencia con el centro de gravedad es 3,75 kilos por centímetro cuadrado, que es una unidad de tensión. Están trabajando bien, y la sugerencia, y vuelvo a repetirle que varios le escribí siempre las correcciones, si trabajan con las unidades, hay ciertos errores que le van a saltar, no le puede quedar kilos por centímetro al cubo. No es una unidad de tensión. ¿Alguien iba a decir algo o me pareció nomás? Porque me pareció que alguien dijo algo. ¿No? ¿No? Segundo lugar, fibra 1. La fibra en 1 está a 4 centímetros de acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Vamos de vuelta. Eje baricéntrico de toda la sección. Y venimos y cortamos acá, este era el B, la constante, pero para que se vayan acostumbrando. Y cortamos ahí, ¿qué es lo que tiende a resbalar? De ahí arriba. ¿Recuerdan?
¿Viste? Es como si estuviéramos, ahí, es como si estuviéramos analizando el capuchoncito este. Estamos a 4 centímetros. Esta área asterisco es la que vamos a calcular en este momento ahora. Entonces, área asterisco 1 es el área asterisco 1. 6 centímetros porque era 10. ¿Recuerdan? Era 10, 10 la mitad, cortamos a 4, entonces queda 6. 10 o los 10 por 6, ¿qué es? El área asterisco, la distancia. ¿Por qué 7? Porque esta distancia es... Porque la distancia desde donde cortamos hasta el centro de gravedad es 3, más los 4 que ya habíamos cortado antes. Excelente. Muy bien. Entonces, como dijo ella, había 4, a la mitad, 7 más 3, 7 más 3, escúchame. 4 más 3, 7. Bueno, hasta acá, van bien, que son los que más se notan en esto, porque cuando vamos a la sección compuesta se complica un poco, pero bien hasta acá. Ahora fíjense, a medida que nos vamos alejando del eje baricéntrico, disminuye la sección. Es cierto que aumenta la distancia, el producto de todo esto, o sea, el área asterisco por la distancia que se llama momento estático de la sección que tiende a resbalar, va disminuyendo. Y ahí es que en el centro de gravedad es el máxima, o el valor máximo de la tensión, y en la medida que nos vamos alejando, va disminuyendo el valor del ese asterisco. Entonces hacemos esa constante por el valor 0,15. ¿Ven? Se achicó. Vamos uno más. ¿Cuál era el otro? Punto número 2, acá arriba. El punto número 2 estaba a 7 centímetros. Vuelvo a repetirle acá. El momento estático de la sección que tiende a resbalar cuando cortamos en 2, ya lo practicamos, cortamos acá, lo que cortamos de material hay 10. Y sin perder de vista, todo lo hacemos con el eje baricéntrico. Calculamos entonces el momento estático. El asterisco, ¿qué era el S asterisco 2? El área asterisco 2 por la distancia. Estamos a 7, nos queda 3 o 10. Este es el área. 10 por 3 es el área asterisco. ¿Cuánto está? Esta es la distancia 8,5. ¿O qué es 8,5? 7 más 1,5. Chicos, pregunta nomás. ¿Se dan cuenta que estamos solamente sumando área a distancia, no es cierto? No estamos con integrales dobles, ni derivadas sucesivas, ni nada de eso, ¿verdad? ¿Están dando cuenta que es área por distancia? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense que si bien aumentó la distancia, disminuyó el área. Entonces el S asterisco cada vez más chico. Por lo tanto, las tensiones van disminuyendo. Y ahora vamos a hacer el último. Habíamos dicho que era 9,98. Ahí, es que está acá. Si era 9,98, entonces ¿cuál o cuánto va a ser? Voy a anotarlo todo. De vuelta. Eje baricéntrico. No lo perdemos de vista nunca. Todo lo medimos de ahí. Todo lo medimos del eje baricéntrico. Ancho B. Cortamos acá el ancho B. ¿Cuánto es el ancho B? 10. Dijimos que era constante. Sí, exacto. 10 centímetros. Era constante en el caso de un rectángulo. Ahora, cortamos 9,98. ¿Cuánto es el área asterisco? 0,02 por 10 centímetros. 10 centímetros por 0,02. ¿Cuánto es la distancia baricéntrica? Bueno,
9,98 centímetros más 0,01. 9,99 centímetros cúbicos, que es el momento. Entonces, fíjense, el tau, finalmente, bueno, acá salió el valor, acá lo copió ella. Compañera, ¿ustedes de dónde salió el 7,5 por 10 a la menos 3? Entonces, fíjense que si hacemos 7,5 por 10 a la menos 3, eso lo multiplicamos por el S asterisco, nos da 2 centímetros. 2 centímetros nos da 0,015 centímetros por centímetro cuadrado. Un valor muy chico. Muy chico. Tiende a 0. Aprovecho esto y les digo ya, si alguien escribe tau sub 3 es igual a 0, esto está mal. Me escriben tau sub 3, bueno, ahí estaba escrito, tiende a 0, esto está bien. En cambio esto, si me escriben así, está mal. Me van a decir, pero profe, una rayita más, una rayita menos. Conceptualmente está mal. Conceptualmente está mal porque nunca, más que estemos acá, ¿qué pasa si lo achico a 9,99 y medio? Este valor siempre va a ser algo. Mientras haya materia, y si aún así una capita finita, como cuando alguna vez fue a hacen un cepillado que sale muy, pero muy finito, siempre va a valer algo esto. Como esto siempre vale algo, va a haber más decimales, va a tender a 0, pero nunca va a ser 0. ¿Bien? No, si escriben así, está mal. Así está bien. ¿Qué conclusión llegamos con esto? ¿Qué le estoy insistiendo con? Si se les pide calcular el punto 3 donde termina, ¿están entendiendo lo que les estoy tratando de decir? No va a hacer falta que ustedes calculen todo esto. Esto no. Todo esto no va a hacer falta. Si ustedes simplemente escriben tau 3 da 0, está bien. No tau 3 igual a 0. ¿Por qué? Porque el ejercicio consiste no solamente en calcular, sino también en graficar. Entonces, ya saben que tau 3 tiende a 0, por lo tanto no hace falta calcular este punto, ya saben que va acá. Como esto es simétrico, se repite, es simétrico, no es ni más ni menos que la definición de simétrico, ¿no? Entonces, respecto de esto, para arriba y para abajo lo mismo. Se tienen el valor, ya sabíamos el valor, esperen que lo voy a hacer así. Se dibuja a escala este, ¿cuánto era? No me acuerdo ahora. Es 75, 15 y 1,9. 75 es 15 a escala, 1,9. Ya saben que esto tiende a 0. Entonces, después tendrían que hacer lo mismo de este lado, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, tampoco le pedimos que hagan nada ni con curvilíneo ni nada de esas cosas, simplemente que hagan esta gráfica de esta manera. Y a mano alzada, está bien, las rayas se hacen horizontales. En todo libro que ustedes vayan, en todo lugar que ustedes estén calculando, son horizontales. No le hagan así. Hubo dos que le tuve que recordar que siempre se dibujó perpendicular a la viga al rayado. Bueno, ahora es perpendicular al eje este. De esa manera se calculan las tensiones de corte. ¿Qué se hace con esto? Y bueno, como les expliqué, ¿no? Al tener estos valores, sabemos cuánto es la tensión y después podemos llegar a calcular los elementos de unión. Y después, clase que viene, le puedo llegar a mostrar algunos ejercicios, no para que ustedes lo calculen ni nada de eso, simplemente para que vean cómo se llega a la cantidad incluso de clavos
a la cantidad de bulones, a la cantidad de, o a la separación. Y ya saben cuánto absorbe, 2 kilos absorbe el clavo. Tener tensión, sabemos la superficie y sabemos cuántos clavos podemos llegar a necesitar. Siempre teniendo en cuenta, les digo lo que se hace en la realidad, ¿no? En la realidad, cuando le digo la realidad, me refiero que en la práctica. Calculamos el valor con esta tensión, con este esfuerzo de corte. Es decir, tenemos las tensiones máximas con este esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá ya tengo un... Esperen, voy a hacer otra cosa. Lo que pasa acá es que estoy dibujando y quiero correr, tengo que cerrar otra ventana. Vamos a hacerlo así. Este es el esfuerzo máximo. Acá y acá. Por supuesto, siempre dimensionamos para el esfuerzo máximo. Lo que se suele hacer es, se divide esto en 3. ¿Sí? Entonces, toda esta zona, no importa si este es el esfuerzo máximo y acá ya no, acá no y acá no, todo esto se calcula, el tercio de la derecha, se calcula como esto simétrico, siempre con el valor máximo. Y el tercio central se calcula con otro valor. Por lo tanto, ustedes van a ver, no vamos a volver a la foto ahora, pero ya veo que sí. A ver si se ve en la foto, si no... Miren, hay varios ejemplos, ¿no? Pero quería buscar el de Punta Arenas. Bueno, no importa. Lo que quiero decirles es que van a ver que cerca de los apoyos siempre hay... Bueno, ¿qué pasó con lo que estamos viendo en Punta Arenas? No se va a ver. Bueno, dejémoslo ahí. Me van a tener que creer nomás. La parte de los apoyos siempre están más densificados, tanto los bulones o los clavos, en su momento los remaches, si van al puente de Huaraique. En lo que es la parte central hay menos, que ya no se calcula para el esfuerzo máximo. En ese caso, ahí estoy tratando de dibujarlo. Ahí. Toda esta zona está calculada con este esfuerzo. Y toda esta zona, acá, está calculado con este esfuerzo. Siempre estamos del lado de la seguridad. Y ahí calculamos los tau, para poder calcular los elementos de unión y hacer todo lo que vimos. ¿Alguna pregunta? O paso al otro ejercicio que se complica un poco tal vez. Bueno, espero no haberme quedado sin internet. Parece que... Ahora, tal como les mostré en ese apunte, cuando tenemos esto, es relativamente simple calcular las tensiones tangenciales. Pero nosotros, en realidad, el propósito de todo esto es poder hacer las uniones de elementos donde son secciones compuestas. Por ejemplo, esta como una viga cajón, de esta forma, otra viga, o como les explicaba en el puente de Huaraique, que antes no existían los perfiles como los conocemos ahora, los doble T, ¿no? Si ustedes se ven de abajo van a ver que es una lámina con perfiles L y están unidos entre sí. Entonces, ¿cómo se calcula ahora entonces un ejercicio compuesto? Que eso sí, van a ser los del parcial, por ejemplo. Pero hay que obtener el centro de gravedad. Es una sección doblemente simétrica. El centro de gravedad está en el medio. En este caso, no es doblemente simétrico, sino que solamente tenemos un eje de simetría, que es este. Vemos que en algún lugar, más arriba o más abajo, pero sobre el eje de simetría, va a estar el centro de gravedad.
Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el centro de gravedad de la sección. Después tenemos que calcular, una vez que calculamos el centro de gravedad, la inercia baricéntrica del conjunto. Todo, no de un solo rectángulo, de todo. Se calcula con lo que se llama el teorema de Steiner. Esto lo vimos a principio de año cuando era el tema de momentos de segundo orden. Una vez que calculamos el G, recuerda que la fórmula, tengo que saber bien inglés, el IG es el baricéntrico, el eje, tenemos que referir todo, siempre es el baricéntrico. Entonces, la inercia es el baricéntrico de todo el conjunto. Calculamos los S asterisco, y por lo tanto después el S asterisco, el valor de corte va a surgir de acá. Por ejemplo, supongan que yo les doy así. Acá faltó la distancia, tendría que ver, en algún lado va a aparecer. Y yo no le voy a dar el valor Q, lo tienen que calcular ustedes. Por lo general va a ser por L dividido 2 o P dividido 2. Bueno, ¿cómo se calcula el centro de gravedad? ¿Cuál? Como el primer parcial. Imagínense, esta es la figura. ¿Cuáles eran los pasos que había que hacer? Primero, un eje de referencia. En este caso, muy bien, eje de referencia. Después, separar la figura en figuras conocidas. lo que están acá son 4 rectángulos. Después, figuras conocidas. Los centros de gravedad de cada figura. Bien, son las líneas verdes que ustedes están viendo acá. Después, Y después con la tabla terminar de calcular el centro de gravedad en X y en Y de la figura completa. en este caso, fíjense que solamente estamos usando en Y, las distancias en Y. ¿Por qué? Porque en X ya sabemos que es simétrico. Como dijo compañera, todo lo vamos a referir a este caso primero. A ver. No es R. Primero vamos a referirnos para calcular el centro de gravedad como en el primer parcial. Buscamos este eje de referencia. ¿Se acuerdan que les dije? Siempre conviene tener el primer cuadrante para no hacer lío si el momento es positivo, si el momento es negativo. Ahora fíjense, lo que está acotado acá en las líneas rojas. Bueno, un detalle. Van a ver que los ejes rojos son los ejes de cada elemento. El eje rojo es el eje de cada elemento, de cada sección. Entonces, como lo aprendieron a hacer en el primer parcial, medimos siempre al eje de referencia. Vuelvo a repetir, creo que casi todos que están ahora no tuvieron ese inconveniente, pero muchos tuvieron ese problema. Todas las distancias se miden desde el eje de referencia. Bueno, eso ya lo saben hacer, voy rápido. ¿Sí? Aprobaron y los que no aprobaron recuperaron y aprobaron. 1, es la distancia I1. Bueno, hay que recordar acá, 5, 5, 10. Bueno, 7,5 más 15 más 5 sobre 2. ¿Entienden, no? Muy rápido, ¿eh? No es tan rápido que no entiendan después. La distancia I1, 25. La distancia I2, ¿cuánto es I2? 7,5 más 15, por este lado, ¿no? Dividido 2 por la mitad. 11,25. 4, ¿cuánto es? Acá, la mitad de 7,5. Simple, ¿no? Sí, por ahora. Ahora, vamos bien ahí. Después del A ya le voy a explicar qué es.
Este es el tema de Varignón que vieron al principio, ¿se acuerdan? Esto lo hacíamos con un Excel, lo habíamos aprendido a usar, que era el área, la distancia 1, más, ¿por qué 2? Porque son dos iguales. 2, área 2, la distancia 2, más área 4, distancia 4, dividido el área total, ¿se acuerdan? Fíjense que está hecho, en vez de hacerlo versión Excel, está 30,5, ¿qué es 30,5? 30 por 5 por 7,5. Momento estático de la sección. 14,58. ¿Recordaron más o menos? Porque no voy a explicar de vuelta, esto fue el primer parcial y ya lo vimos. ¿Más o menos lo recordaron? Espero que sí. Porque Sí, mi profe. reloj Sí, profe. va corriendo muy rápido. Bueno, me alegro. Ahora fíjense, yo lo que voy a hacer es, en rojo estaba dibujado los ejes de cada elemento. Ahora lo voy a dibujar en violeta, a ver si no es tan violeta este. Más tirando a rosa, pero lo siento. No tengo un violeta fuerte. Este que está acá es el centro de gravedad del conjunto. Centro de gravedad del conjunto. Bien, este valor. El valor que calculamos acá. Esta distancia 14,58 es esta distancia que apareció acá. 14,58. Bien, ¿alguna duda? ¿Dónde es el centro, el 1458, el centro de gravedad? No lo repito porque el secreto de Steiner es entender la distancia ahora que les voy a explicar. Después es aplicar tal cual como vimos más arriba. El teorema de Steiner consiste en hacer la sumatoria de las inercias de cada elemento, baricéntricas, o sea, base por altura del cubo sobre 12, en este caso, más una distancia al cuadrado, llamada A minúscula, por el área del elemento. Fíjense, la inercia del elemento es centímetros a la cuarta, más una distancia al cuadrado va a ser centímetros al cuadrado, y por el área por centímetros cuadrados. ¿Qué va a pasar en este caso? Centímetro a la cuarta más centímetro cuadrado, va a ser centímetros a la cuarta. Bueno, el área lo saben calcular desde que iban a la escuela primaria. La inercia aprendieron a calcularla el año pasado y ahora están haciendo un repaso. Esta distancia, vamos a ver qué es. Yo lo voy a explicar primero gráficamente y después espero que pueda quedar claro. La distancia A minúscula, que la A mayúscula es área, es la distancia que hay, gráficamente se lo estoy explicando, hay entre el eje baricéntrico del elemento y el baricéntrico conjunto. La distancia que hay entre el eje baricéntrico del elemento al baricéntrico del conjunto. Acá quedó acotadito, que era A2, A4. La distancia que hay a 4 es entre el baricéntrico del conjunto y el baricéntrico del elemento 4. La distancia A minúscula, en definitiva, son distancias entre el eje rojo al violeta. Distancia entre el baricéntrico del elemento al baricéntrico del conjunto. Este es el secreto de Steiner. ¿Cómo calculamos el baricéntrico del eso ya es
Suma y resta del segmento, chicos, no vamos a perder mucho tiempo con eso. Ya teníamos, ¿se acuerdan? I1 era desde de acá abajo hasta el baricéntrico, y si le resto la distancia IG, tenemos A1. A1 es 10,42. A2, ¿cuánto vale A2? Fíjense que estoy para abajo del centro de gravedad, entonces va a ser distancia baricéntrica menos I2 y 3, 33. A4, ¿cuánto vale el segmentito este azul? La IG, distancia baricéntrica menos I4. exacto. Entonces fíjense, de vuelta, no tienen que aplicar un operador nabla, no tienen que integrales curvilíneas, qué sé yo. Distancias geométricas, distancias, bueno, es geometría, segmentos. Es entonces el A minúscula, la distancia que hay entre el baricéntrico del elemento al baricéntrico del conjunto. En versión gráfica sería eje rojo al eje violeta. Las distancias entre ejes. Y bueno, fíjense que acá hay que hacer tema de Steiner. Fíjense que acá saco todo esto. ¿Por qué vamos a necesitar eso? Porque después hay que calcular los momentos estáticos, ¿no es cierto? Fíjense que la manera que se desarrolló esto, acá, la sumatoria de la inercia más el área, más por esta distancia al cuadrado. Bueno, se escribió acá en clase, fíjense, simple, sencillo. La inercia 1 más el área 1, el segmentito ese a 1, al cuadrado. Como el teorema de Steiner es la sumatoria de todo, más 2 veces, que son 2 rectángulos, ¿no es cierto? La inercia del rectangulito más el área por la distancia 2 o la distancia 3, que son iguales, cuadrado. Más la inercia del cuarto por más el área del cuarto por el A4 al cuadrado. Por eso es que yo les decía, ¿se acuerdan? No importa si va para arriba, no importa si va para abajo, porque es una distancia al cuadrado. Lo mismo. Más 5, fíjense que si fuéramos totalmente estricto en eso sería más 10,42 acá, que va para arriba, menos 3,33, menos 10,83 esta distancia. Van elevada al cuadrado. Entonces, bueno, calculan las inercias, acuérdense, siempre era base 30 por altura al cubo, 5 al cubo, dividido 12. ¿Sí? 30 por 5 al cubo. Inercia 2, ¿cuál es la base? 5 por 22,5 al cubo, dividido 12. Pues, es geometría, es base por altura y un valor elevado al cubo. La inercia del cuarto, ¿cuánto es? 10 por 7,5 al cubo dividido 12. Entonces, bueno, lo único que hay que hacer acá, ya tienen la inercia de cada elemento, el 1, el 2, el 3, ya teníamos las áreas, se habían calculado acá, los valores A están acá. A1, A2 que coincide con A3, o lo multiplicamos por 2, y A4. Y tenemos la inercia, fíjense, del conjunto es 35.485. ¿Se dan cuenta por qué les digo, no pierdan tiempo con los decimales? Menos 32, 312,5, y bueno, 312,5 a 312 entero, no pasa nada. La distancia sí, eso sí, ya, lo digo y que quede grabado. La distancia sí, 2 decimales, 2 las distancias, ¿está bien? Las distancias, 2 decimales, pero lo que es inercia, lo que es área, y no le pongan decimales. Ahí obtenemos la inercia del conjunto. ¿Hasta acá alguna pregunta?
Que se me pasó la hora. No, profe. ¿No? Bueno, ahí está todo el resto del ejercicio, ya es aplicar tal cual lo que vimos en el rectangulito. Fíjense, ¿dónde estaba la tensión máxima? Centro de gravedad. Entonces cortamos el centro de gravedad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Fíjense, el S asterisco, el momento estático de la sección asterisco, la mitad, la que tiende a resbalar, bueno, voy a hacer lo mismo que hoy. Si venimos y cortamos, tenemos acá. A ver, vamos a hacerlo más grueso. Ahí. ¿Cuánto va a ser el B? 5 más 5. Ahí tenemos el 10, ¿no? 5 más 5. La inercia del conjunto ya la tenemos. Acá. Corte, ya les mostré antes. Ahora voy a cómo se saca el S asterisco. Es lo único que es diferente con los otros. A ver, ¿cómo se saca el momento estático de la sección? A ver, acá. ¿Cuánto es esto? ¿Por qué 7,92? Porque ya sabemos que el centro de gravedad estaba acá, ¿no? Vamos a estar cortando siempre en el eje baricéntrico. Entonces, ¿cuánto es esta distancia? 22,5 menos, ¿qué? ¿Bien? ¿Alguna duda? Segmentos, 22,5. Ahora, fíjense que está acá. 30 por 5. ¿Qué es 30 por 5? El área de este rectángulo. 10,42. ¿Qué es 10,42? 7,95 más 2,5. Más 2 veces, porque son 2 rectángulos, 7,92,5, ¿qué es esto? 5. De 92. 5 son las dos áreas. ¿Cuánto es la distancia? 7,92 dividido 2. ¿Bien? Eso es ese asterisco E. Bueno, este número ya lo teníamos. La tensión en G es 6,66. Vamos acá. ¿Dónde había que calcular? En el punto 2. A ver, ¿cuál es el 3? Ah, el 3 estaba acá abajo. Ahí, este era 3. Este es del área. Punto 2, justo donde cambia el elemento, donde es otra pieza. Recuerden que acá habíamos dibujado en los otros gráficos acá, como que había un clavo grande. Bueno, a eso calculamos la tensión en 2. Bueno, ahí hago la tensión en 2. Bueno, vuelvo otra vez acá arriba. ¿Qué pasa si no? En realidad acá no hace falta ni siquiera cortar, porque ya es otro elemento. Nosotros nos quedamos con todo esto. Con todo esto. ¿Qué pasa si no unimos con la sección 1? La sección 1 se va a ir, se va a soltar, va a resbalar respecto de todo el conjunto. O sea, ahí vamos a calcular la tensión. ¿Cómo es lo que les dije siempre? Bueno, dibujen el centro de gravedad. ¿Cuál es la sección que tiende a resbalar? La sección arriba, el techito. ¿Cuánto es el S asterisco? El momento estático de la sección. Sección, la distancia baricéntrica. Ah, está bien, entendí. Pero es eso. 30 por 5 por el 10,41. De hecho, el 10,41, bueno, 42 con decimal, ya estaba incluso hasta calculado antes. Eso fíjense que si son, ¿cómo puedo decir?, metódicos en cuanto a la forma que les estoy explicando, hay ciertas distancias que la usan una vez y después las vuelven a ocupar siempre. Entonces, ¿cuál es ese asterisco? La sección, momento estático de la sección. Área, una distancia, 1561. Ahora, vamos a tener un tau arriba y un tau abajo.
¿Cuál es el valor que cambia? El 1250 no cambia, ese dijimos que es constante siempre. La inercia no cambia, es constante siempre. Momento estático el que va variando de acuerdo a la altura. Perdón, te interrumpí. ¿Cómo? No, está bien que era el S asterisco el que cambiaba. Ese asterisco va a ir cambiando de acuerdo a dónde cortemos. Ahora, ¿qué pasa? Miren acá. Estamos. Voy a tratar de hacerlo con dos colores. Imagínense que esto es un infinitésimo, ¿está bien? Un infinitésimo, no quiere decir que lo dibuja acá arriba. Si estuviéramos cortando, hago más grueso, si estuviéramos cortando acá arriba, como por el lado de arriba, el B va a ser 30, lo que marqué en azul. Si estamos cortando el infinitésimo de abajo, el B va a ser 5 más 5. El B va a ser 10. Entonces, nosotros tenemos, cuando hay un cambio, una discontinuidad, cambia la sección, calculamos tau, infinitésimo arriba, un infinitésimo abajo. Entonces, eso es que está escrito hay un tau arriba y un tau abajo. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia que hay entre anchos B. 5,5, 1,83. Ese asterisco es acá, fíjense, en 3. Para calcular el área, siempre les dije, calculen como si fuera todo un solo elemento. Háganlo si quieren por separado. Hagan esta área por esta distancia. Área por la distancia. Esta área por la distancia. Es lo mismo. Cuando es así, en este caso, van a hacer todo. Directamente los 20 por 7,5. 20 por 7,5 por 10,83. El S asterisco, vamos a tener un tau arriba y un tau abajo, de la misma manera. Fíjense. Termino, un minuto más. Igual que hoy. Estamos en el tau arriba. El tau arriba es este. Y este. 0,5, 10. Tau abajo, los 20. Entonces vamos a tener, cuando hay un cambio de sección, una discontinuidad, un tau arriba y un tau abajo. ¿Qué hacemos? Venimos y dibujamos. Acá ya del ejercicio entero sabíamos que tiende a 0. Acá y acá abajo. En 3, en 2, tenemos un valor arriba y un valor abajo. En la práctica hacemos esta línea continua, ¿no? Desde el valor que era 1,83 y 5,5, 1,83, 5,5, y acá abajo tenemos 2,86, 5,72, 2,86, 5,72. ¿Dónde era el máximo? En el centro de gravedad. ¿Qué? El valor máximo era 6,66. Entonces vamos a tener a dibujar este punto, 0, este que ya no me acuerdo el número, este, en G, o arriba, o abajo, 0. Y hacemos de esta forma. Ahí terminaría el ejercicio. Y eso es, esa es toda la complicación que pueda tener, que es imaginar el tau, extensión de corte, como lo estamos dibujando así. El valor que más le complica quizá al comienzo es el S asterisco. ¿Alguna pregunta que alguno quiera hacer ahora? Hay que practicarlo, el tau asterisco, eso es práctica. ¿No? Es un ejercicio de parcial que tiene mucho centro de gravedad, tiene el teorema de Steiner, que en momentos, ¿se acuerdan que vimos en la segunda unidad? Las tensiones tangenciales, también tiene calcular lo que es la flexión, son fórmulas que venimos viendo hasta ahora, así que ven, acá hay otro,
Este año pudimos hacer incluso un ejercicio con una parte compacta de madera con metal, para poder saber cómo unirlos y demás. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Muy comprendido? Espero que sí, ¿no? Ahí terminamos. Este es el ejercicio entonces de tensión a causa del esfuerzo de corte en la flexión. Tenemos tensiones tangenciales, lo que se llama la flexión transversal. Digo porque si lo van a relacionar con el apunte como intenté hacer al principio. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Por el momento no. Bueno, entonces ahora recuerden, tienen hasta el martes que viene para presentar los ejercicios. Ahora me pongo a revisar qué pasó con ese, capaz que le exageré la longitud, que encima es elevada al cubo. Así que qué cosa mañana les aviso que cambié el ejercicio 2. Pero acuérdense todos los ejercicios. Bueno, nos estaríamos Listo, viendo profe. mañana entonces. Bueno, Bueno, profe. hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, profe, hasta mañana. Nos vemos. Luego. Gracias. Luego.